Primero me gustaría compartir con ustedes un panorama acerca de los salmos. Y en primer lugar, la pregunta es, ¿qué son los salmos? Porque los salmos sí lo utilizamos habitualmente para muchas cosas, pero a veces nos falta la perspectiva de qué es un salmo, ¿no? En primer lugar, es uno de los mayores libros de la Biblia y en tamaño es similar al libro de Jeremías. Es de los mayores. Jeremías y Salmos son los libros más grandes de la Biblia. Y si se dan cuenta, está justo como en el centro si agarran su Biblia y agarran desde el Salmo 1 al Salmo 150, están prácticamente en el centro, ¿no? Como que son importantes el libro de los Salmos. En segundo lugar, es que fueron usados para usarse en los cultos del tabernáculo y el templo. La idea de los salmos, aunque hay salmos personales, salmos de grupos nacionales, etc., pero la idea de los salmos era usarlos en la liturgia hebrea, en la liturgia judía. Hay algunos, no estoy muy convencido de esa postura, pero hay algunos que dicen que cada libro corresponde a un periodo de fiestas. Entonces, realmente nuestro uso, el uso que nosotros normalmente le damos a los salmos, es muy similar al uso que le daban en el Antiguo Testamento, que le daban los judíos, ¿no? Lo usaban como una forma de expresar cómo se sentían, cómo estaban, qué les estaba preocupando, o incluso hablaban acerca de Dios. En tercer lugar, los salmos son atemporales. ¿Qué quiero decir con atemporales? Lo que quiero decir es que los salmos no son escritos de una sola época, sino que tenemos un salmo de Moisés, tenemos muchos salmos de la época monárquica, pero también tenemos salmos del exilio y del regreso del exilio. Entonces, realmente los salmos ocupan mucha parte de la historia del pueblo judío, porque era su forma de expresar las alabanzas a Dios. Entonces, por ejemplo, Salmo 103 y Salmo 104, sabemos que el 103 es de David y el 104 se cree que se llama salmo es un salmo anónimo, pero se cree que es de la época postexílica, de alguien que le gustó mucho el Salmo 103, le inspiró y él dijo, yo también voy a escribir un salmo, ¿no? Entonces, realmente hay salmos que son escritos inspirados por otros salmos, como el Salmo 32 y el Salmo 33, ¿no? Entonces, ahí es donde está la temporalidad, porque los salmos expresaban lo que el pueblo sentía, lo que el pueblo manifestaba como pueblo y como individuo. Entonces ellos lo expresaban a través de los salmos o escribían nuevos salmos, ¿no? Es un poco como nosotros tenemos himnos del año 1500, del año 1600, y hoy día hay muchos himnos que son actuales y que muchas veces son inspirados por otro himno o sencillamente son inspirados por vivencias personales de los propios escritores, ¿no? Entonces la definición es la que dan los libros de texto, es el himnario y libro de oración tanto para el israelita antiguo como para el cristiano moderno. Otros títulos que le dan es el libro devocional, y es por eso que nosotros también lo usamos y es muy correcto usarlo. Tenemos salmos cantados y, por ejemplo, todas las mañanas en el tiempo de oración leemos un salmo. En los tiempos de culto, me quiero imaginar que habrá más de uno que use los salmos para
quizá para poner palabras a cómo se siente o alguna experiencia que ha vivido. Pertenece a lo que son los libros poéticos, ¿no? Entonces, su forma no es tanto como las cartas de Pablo, sino que su forma es un poquito, es una expresión poética dando a entender cómo se siente. Bien, en cuanto a los autores, tenemos que David escribió 73 salmos, y aquí se van a encontrar con autores, se llaman son los críticos liberales, son los que se llaman los grupos de estudio bíblico, pero no los que estudian para conocer mejor a Dios, sino que estudian la Biblia como un libro de texto. Y esos críticos liberales niegan la paternidad, pero la propia Biblia y el propio Jesús, el propio Pablo, el propio Pedro, atribuyen a David esos salmos. Entonces, debemos de entender que la palabra de Dios es confiable, y si la palabra de Dios lo dice, es así. Tenemos varios salmos escritos por Asaf, el Salmo 50, y también del 73 al 83. Tenemos a los hijos de Coré, que tienen el 42 al 49, y el 84 y el 85. Salomón, que solo tiene escrito 2 salmos, el 72 y el 127, no tiene más. Él escribía más la cuestión de proverbios o sabiduría. Hay un autor, Emán, Salmo 88, Etán, Salmo 89, que es el que estudiamos hace 3 semanas. Moisés, es un salmo muy conocido también, el Salmo 90. Y tenemos lo que se llama los salmos huérfanos, es decir, hay 49 salmos que son anónimos. Si se dan cuenta, pues Salmo 104, 106, al 106, 111 al 117, el 135, 146, 150. Si se dan cuenta, pertenece al 4 y al 5 libro, y los salmos graduales. Entonces, estos salmos pertenecen a los grupos del 4 y 5 libro. Y las fechas, la mayor parte de los salmos son en el periodo de la monarquía. Obviamente Moisés es antes de la monarquía. Y el salmo, por ejemplo, el salmo 137 es un salmo del exilio. Fue escrito estando en el exilio, y es un salmo que recuerda acerca de Jerusalén. Por cierto, con este salmo hay una canción de la época de mis padres, así que ya es un poquito vieja la canción, pero es un salmo que justamente esa canción se canta en el Salmo 137, ¿no? La Biblia lo titula como el lamento de los cautivos en Babilonia. Estaban en Babilonia y recuerdan Jerusalén. Otro, por ejemplo, el Salmo 126 es un salmo de retorno después de la cautividad. Entonces, si se dan cuenta, pues ahí vemos que los salmos, aunque la mayor parte son durante la monarquía, hay más salmos fuera de ese periodo. La división de los libros es bastante conocido, vamos a irlos viendo. El libro 1 es del Salmo 1 al Salmo 41. En las Biblias vienen indicados los libros y se caracterizan por varias cosas esos salmos. En primer lugar, porque llaman a Dios como Jehová. Lo utilizaban 264 veces, si mal no recuerdo, y el término Elohim, que es el otro término, se utilizaba como 15 veces. Entonces, en los primeros salmos, le llamaban a Dios a través del nombre de Jehová. Y estos salmos son principalmente salmos personales. Son personales porque la mayor parte de ellos los escribió David, excepto el 1, el 2, el 10 y el 33. Son salmos espontáneos,
Es decir, no tienen una estructura tan marcada o como, digamos, no es una poesía escrita y reflexionada a ver cómo va a quedar bien, digamos, bien detallada. Aunque hay varios salmos 5, 9, 10, 25, 34 y 37 que son acrósticos. Entonces, esos son como un poco los salmos que han sido quizá un poco más preparados. Los demás son salmos espontáneos, son salmos del momento. Y la clasificación es, pues, vemos varios elementos, hay contraste entre justos e inicuos o injustos. Salmo 1, 5, 10, 37. Hay un clamor de los justos por el sufrimiento y la tristeza. Tenemos todos esos salmos. La gloria de Dios, hay salmos que hablan acerca de Dios, 8, 19 y 29. Aunque el Salmo 8 lo categorizan como el salmo del hombre, realmente, aunque habla del hombre, el punto central del Salmo 8 es Dios es el creador. No solamente creó la naturaleza, creó la creación, sino que también creó al hombre. Habla acerca de la ley, el Salmo 1, el Salmo 19. Hablan acerca del rey con mayúscula, aunque hablan acerca de rey, digamos, hacen mención a reyes humanos, pero en realidad son salmos que en el fondo están apuntando hacia el Mesías. Son los salmos mesiánicos. Entonces tenemos el 2, el 18, el 20 y el 21 y el último salmo que habla acerca de la vida futura, que es el 16. El libro 2 es del 41 al 72 y ahí tenemos varios autores. Tenemos a los hijos de Coré por un lado, 42 al 49. Si recordamos, libro 1 prácticamente eran todos de David. Y los que no son de David, la mayor parte son anónimos. En cambio, del 41 al 72, en el libro 2, es la mayor parte, o muchos de ellos, son escritos por otras personas. Entonces tenemos los hijos de Coré, Asaf, también tenemos a David. Entonces se dan cuenta, David escribió 5 y 3, 8 salmos. Tenemos a Salomón y tenemos unos salmos anónimos. Estos, a diferencia de los primeros que decíamos que eran salmos personales, estos son salmos nacionales e históricos, es decir, hablan acerca del pueblo de Israel. Y ahí es donde vamos a ver luego más tarde las características, que es una de las diferencias. Hay salmos personales y hay salmos nacionales. Los salmos nacionales hablan de la realidad de Israel, de la realidad como pueblo, y claman a Dios o hablan acerca de Dios, o piden algo a Dios, etcétera, ¿no? Entonces tenemos unos mesiánicos, 45 y 72, los imprecatorios. Hoy, si nos da tiempo, vamos a ver el 70, que es un salmo imprecatorio. Los imprecatorios son salmos de súplica. Les voy a leer el Salmo 70 para que se hagan una idea. Es el salmo que tengo abierto, por eso les puedo leer. Dice: oh Dios, acude a librarme. Apresúrate, oh Jehová, oh Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha. Los que dicen, Y luego termina diciendo: gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía y mi libertador eres tú. Oh Jehová, no te detengas. Entonces este salmo, vemos que su imprecatorio está suplicando por unas circunstancias que está pasando, en este caso David. Tenemos también las acciones de gracias y tenemos también algunos didácticos. Los salmos no solamente expresaban los sentimientos, sino que había algunos salmos que se utilizaban para enseñar. Y a diferencia del libro 1, los salmos del libro 2 utilizan el término Elohim en vez del término Jehová. El libro 3 son del Salmo 73 al 89.
Y si se dan cuenta, tenemos dos autores que se repiten del libro 2, Asaf y Coré, 73, 83, 84, 88. Los salmos de Asaf son salmos nacionales e históricos y enseñan acerca de quién es Dios, ¿no? Hablan de la doctrina acerca de Dios. Y los de Coré, sin embargo, nos hablan acerca de la excelencia del templo y su culto, y Jerusalén es el lugar favorecido por Dios. Es decir, Asaf habla acerca de la realidad histórica de Israel y Coré se centra en la parte cúltica. Entonces estos salmos del 84 al 88 son salmos que hablan más acerca del culto, acerca de la adoración a Dios. El libro 4 del 90 al 106 son salmos litúrgicos y el libro 5 del 107 al 150 son salmos también litúrgicos. Tenemos también ascensionales del 120 al 134. Esos se cantaban mientras subían a Jerusalén. Jerusalén estaba en lo alto de una montaña, entonces ese camino había mucho asaltante, mucho maleante. También el sol los quemaba, por decir así, era muy, muy cansado. Y por otro lado, la luna también los quemaba por su cercanía, en el reflejo del sol. Entonces los ascensionales los cantaban como implorando la protección de Dios mientras iban a Jerusalén a la fiesta que les correspondía. Y tenemos también los Jalel o los Aleluya, que son 113 a 118 y 146 a 150. Y estos salmos expresan la adoración pública. Y el salmo, y digamos el libro de los salmos termina con su máxima expresión en el 150, ¿no? Hablando de adoración pública. Comienza hablando de alabad a Dios en su santuario, alabad por sus proezas, alabad por su grandeza. Luego dice con qué, pues a son de bocina, con salterio, pero termina el Salmo 150 y termina el libro de Salmos diciendo todo lo que respire, alabe a Jehová. Y termina, pues el 150 termina con la palabra aleluya, ¿no? Jalel. Si se dan cuenta, el 149 también termina con la palabra jalel. El 148, si tienen la Biblia abierta, 148, 147, 146, etcétera, todos terminan con la palabra aleluya, jalel. Entonces, por eso se le llaman los aleluya, los salmos aleluya. Ahora vamos a ver, a ir un poquito rápido, con la cuestión de la clasificación. En primer lugar, tenemos los himnos o cantos de alabanza. Ahí están todos los salmos que son himnos o cantos de alabanza. Esos salmos expresan o exaltan la grandeza y el poder del amor divino. Hablan acerca de Dios. ¿De acuerdo? Esos salmos son para alabar por la persona de Dios. Y hay dos grupos. Están los cánticos de Sión y el reino de Dios que aclaman al Dios de Israel como Rey universal. Los de Sión, la ciudad de Sión es la ciudad de Jerusalén, está relacionado con el trono davídico y obviamente también pues está muy relacionado con que con que ellos entendían que Dios un día iba a reinar en la ciudad de Jerusalén. El segundo grupo, la segunda clasificación son las súplicas, es lo que les había dicho antes, los imprecatorios. Son salmos de súplica, porque hay sufrimiento, porque hay lamento, y esas peticiones van dirigidas hacia Dios. Entonces tenemos dos tipos, los individuales o los colectivos o los nacionales. Los individuales principalmente es la expresión de los pobres, los que están enfermos, los perseguidos o los oprimidos, ¿no? Entonces teníamos el de David, el Salmo 70, es un salmo individual o personal y está hablando o está clamando porque hay personas que le están persiguiendo. Y entonces David pide protección, David pide cuidado a Dios.
Y las de súplicas colectivas o nacionales o comunitarias son oraciones que surgen con motivos de angustia colectiva, ¿no? El Salmo 137, por ejemplo, este salmo que les decía que está escrito en Babilonia, les voy a leer un poquito. Dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, acordándonos de Jerusalén. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Y dice: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, etc. Entonces, si se dan cuenta, el Salmo es una expresión de súplica nacional porque ellos están en Babilonia. Entonces, su deseo, su corazón es estar en Sión, en Jerusalén, y por eso están tristes, a pesar de que los que les han cautivado, en este caso los babilonios, dicen que estén contentos. Entonces ahí vemos un salmo de súplica a nivel nacional. Se ve muy fácil cuál es el individual y cuál es el colectivo, porque normalmente el colectivo está en primera persona del plural, es decir, nosotros, habla de nosotros, y los individuales se ve muy claro porque hay personas, o el título o en el salmo hablan acerca de algo personal y utiliza la primera persona del singular. La siguiente clasificación son los cantos de acción de gracias. Los de sufrimiento, los de súplica, normalmente terminan con un agradecimiento. Pero la temática de los de súplica son el expresar ese sufrimiento por lo que estaban pasando. Aunque luego al final hay una expresión de confianza, en realidad están hablando del sufrimiento de ellos, ¿no? En cambio, los de acción de gracias, el tema central es agradecimiento, ¿no? Y puede ser también individuales o colectivos. Y ahí tenemos bastantes salmos que son de agradecimiento. Los salmos reales o los salmos mesiánicos, esos son salmos que estamos muy habituados a escuchar, y son salmos que son importantes porque hablan tanto de los reyes como tales, pero también apuntan hacia Cristo. Esto es lo que en la profecía se llama las montañas, ¿no? O sea, el que estaba escribiendo veía al rey, pero es que en realidad si hubieran podido mirar hacia atrás, también estaban hablando del máximo rey que iba a llegar un día, ¿no? Ese Mesías. Por eso son salmos mesiánicos. Entonces destacan acerca del rey, la naturaleza de su dominio y su relación a Dios. Y por eso se puede utilizar tanto para, para los reyes humanos como para el Mesías. Entonces tenemos ahí diversas ocasiones como entronización, Salmo 2, Salmo 110. Se cree que el Salmo 2 se utilizó para el Salmo para entronizar a los reyes de Judá. Se utilizó como una expresión de alabanza en esa entronización. Tenemos también para la boda de un rey, profecías a favor de un rey. Si se dan cuenta, la entronización y cuando hablo de profecías es lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de entronización hablamos de los reyes de esa época, pero también ya estaba apuntando hacia el Mesías, ¿no? Tenemos también plegarias por un rey, o por el rey, perdón, Salmo 20, 61, 72, 84, acciones de gracias, oraciones por el monarca, etc. Y otros salmos, otro grupo de salmos, tenemos los salmos sapienciales o didácticos, que son salmos que enseñan acerca de la vida, y todo nos suena al Salmo 1, ¿no? El Salmo
Uno es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, etc. Y luego el versículo 4, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Ahí nos presenta un contraste entre justos e injustos, justos y pecadores, ¿no? Quien sigue a Dios y quien no lo sigue. Salmo 127 y 128 hablan acerca de bendiciones de los piadosos. Salmo 119 lo conocemos muy bien, es el salmo más largo. Es el salmo más largo. Habla acerca de la excelencia de la ley, ¿no? Es también, pues lo conocemos como salmo acróstico. Y pues comienza, ¿no? Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, ¿no? Son salmos sapienciales. También el Salmo 37, 49 y 73 habla acerca de problemas del sufrimiento de los justos y de que los malos prosperan, ¿no? Algo que también hoy día para nosotros es muy habitual. Decimos, Señor, si yo te sigo, ¿por qué me va mal? Y ese que no te quiere ni obedecer, que solo piensa en sí mismo, que hace las cosas para él, ¿por qué le va bien a él? ¿No? Entonces, pues ese mismo sentir lo tenía la gente en aquella época. Entonces hay 3 salmos que enfatizan ese problema. Y es muy interesante que siempre esos salmos terminan diciendo, bueno, quizá ahora en la tierra, quizá ahora lo que estamos viendo es que a nosotros nos va mal, a ellos les va bien, pero al final es Dios quien va a poner las cosas en su lugar, ¿no? Ellos terminan reconociendo que es Dios quien va a poner las cosas en su lugar y que los malos van a tener también su merecido. Por cierto, hermanos, si hay alguien que tiene alguna duda, que pregunte. El hermano Ricardo ha hecho una pregunta, ahora mismo se lo voy a responder en cuanto termine esto. Los salmos históricos muestran la historia de Israel, ¿de acuerdo? Salmo 78 habla del éxodo a la monarquía. Es una breve narración, si lo quieren ver de alguna manera, que habla acerca de la fidelidad de Dios ante un pueblo infiel. El Salmo 105 narra la historia desde Abraham hasta la conquista de la tierra de Canaán con Josué. Salmo 106 habla desde Egipto hasta los jueces. Salmo 136 desde la creación hasta la tierra prometida, ¿no? Entonces son salmos que expresan esa parte de la historia de Israel. Ojo, no son libros históricos. O sea, no es una narración puramente histórica, que yo pueda agarrarlo desde el punto de vista como un historiador y decir, no, el Salmo 105 me va a detallar qué pasó desde Abraham hasta la conquista de Canaán. Realmente no es así. Realmente lo que expresan es de forma personal, a través de lo que ellos sienten, de lo que ellos entienden, de lo que Dios ha hecho, expresan parte de esa gratitud por ese tiempo. Y por último, salmos alfabéticos o acrósticos. Todos conocemos el Salmo 119, pero realmente el Salmo 119, si lo leemos nosotros, no nos aparece en forma de abecedario, del alfabeto hebreo. Entonces, de ahí hay que acudir al texto masorético, al texto original y leerlo, ¿no? Para ellos era una forma de memorización, especialmente los acrósticos. Empiezan por la misma letra, es decir, empiezan por el Aleph, por Bet, etc. Entonces, para ellos era una forma fácil de memorizar esos salmos, aunque el 119 tiene bastantes versículos, tiene un total de 176,
pues digamos de esa manera ellos lo podían memorizar, ¿no? Pero tenemos otros salmos, el 9, el 10, el 25, el 34, etcétera, que también son alfabéticos o acrósticos. Y por último, los salmos imprecatorios. Los salmos imprecatorios, para nosotros puede sonar muy extraño, pero son salmos que maldicen a otras, digamos, están maldiciendo a otras personas. Y puede resultarnos extraño, pues porque uno pensaría que, entendiendo que Dios ama a todas las naciones, ¿cómo puede permitir que haya algo así? Entonces, por ejemplo, voy a leer un poquito del Salmo 135, del Salmo 35, dice: Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten, echa mano al escudo y al pavés, y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Y continúa ahora, miren: sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. O sea, si parece que les está yendo bien, ¿qué está diciendo en este caso David? Que les vaya mal. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa cavaron hoyo para mi alma. Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa, y la red que él escondió lo prenda, con quebrantamiento caiga en ella. Y así podríamos seguir con ese salmo y con otros salmos. Si se dan cuenta, David está expresando un deseo malo hacia sus enemigos. Los salmos 35, 69, 109 y 137 son estrictamente imprecatorios. Y hay otros salmos, como los que aparecen allá, que incluyen ese deseo de mal sobre sus enemigos. Y la pregunta que nos podemos hacer es: ¿por qué? ¿Cómo Dios permite que haya una expresión de un deseo de mal hacia los demás, cuando lo que se buscaba era que Israel fuera luz y que los demás vinieran a entender quién era Dios? Entre otras cosas, debemos de entender que ellos eran el pueblo escogido y que cuando había un deseo de buscar, de hacer el mal hacia el propio pueblo, en aquella época no era como aquí, ¿no? O sea, si alguien desea mal, es alguien que desea mal contra mí y ya, punto. O sea, no hay un deseo malo contra la nación española o contra mi familia de forma global, sino es algo contra mí. Pero en aquella época realmente los pueblos se batían entre sí por una cuestión de dioses. O sea, no eran porque querían conquistar al pueblo judío, sino era por demostrar que el Dios del pueblo no sé quién era más poderoso que el Dios del pueblo judío. O sea, era una lucha entre las divinidades. O sea, era no sé quién contra Dios. Entonces, cuando ellos veían que la gente quería ir contra ellos entendían que no era solamente contra ellos de forma personal. O sea, yo es que le quiero matar a David, porque David no me gusta como rey, no. O sea, es alguien que está luchando contra Jehová. Entonces, pues obviamente en ese entendimiento de algo nacional, de un reinado teocrático, donde Dios es el soberano por encima de cualquiera, y simplemente el rey era un rey humano puesto por Dios. Entonces ellos entendían que cuando querían hacer daño al pueblo o hacer daño al rey, estaban atacando la soberanía de Dios.
Entonces, básicamente, ¿qué dicen? Oye, si quieres atacar a Dios, maldícelo. ¿Por qué? Porque no me están queriendo atacar a mí de forma personal, están queriéndote atacar a ti. Entonces hay un trasfondo de Dios detrás de esos salmos imprecatorios. Como les he dicho alguna vez más, el problema es que cuando tratamos de leer el Antiguo Testamento desde nuestra perspectiva, es ahí cuando muchas veces pues nos equivocamos, ¿no? Porque ahora entendemos que cuando alguien me insulta a mí como persona, me insulta a mí. No está insultando a Dios, me está insultando a mí. Pero en aquella época, el insulto contra el pueblo o contra el soberano del pueblo era un insulto, era un ataque contra el propio Dios. Entonces, David y los autores imprecan, es decir, piden a Dios que Dios los maldiga, que Dios los persiga, que Dios los elimine. ¿Por qué? Porque están atacando a Dios. Quiero terminar con algunos títulos que vienen en los Salmos. Y lo he titulado como ¿qué significa?, ¿no? ¿Sí están viendo la diapositiva? ¿Sí la ven? Ah, bueno. Entonces es mi computadora. Es mi computadora. Bien, la primera, y lo habrán leído, es masquil, la palabra masquil. Eso aparece en los titulitos chiquitos, encima de los salmos. Y el masquil es un cántico instructivo o meditativo. Es decir, el enfoque del salmo es un poema didáctico. Masquil en hebreo significa entendido, prudente, inteligente. Y esto nos hace también entender que el tema de los salmos está relacionado con la cuestión sapiencial, con la cuestión de sabiduría. Entonces, por ejemplo, ahí los salmos que aparecen como masquiles, el 32, 42, 44, etcétera. El que leímos hoy, por ejemplo, el 55 era un masquil. 74, 78, 88, 89 y 142. Y para que se hagan una idea, del Salmo 32, por ejemplo, los primeros versículos dicen: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Si vemos, a través del Salmo va dando pautas de cómo debe de ser el comportamiento de las personas. Por ejemplo, el versículo 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pareciera, bueno, en cierto sentido, sí, el autor está expresando lo que siente, está expresando lo que él ha entendido de Dios, pero al mismo tiempo es un salmo que expresa o que enseña cómo debemos de acercarnos a Dios, y en este caso en medio del pecado. La segunda, que es, los tengo ordenados un poquito por lo que más se escucha, es lo que se llama el Mictam. El Mictam significa sencillamente himno o poema. En la Septaginta lo tradujeron como escrito grabado. Y tenemos, ahí hay menos salmos, el Salmo 16 y luego del 59 al 69, son 10 salmos. Y el Mictam es sencillamente un poema, ¿de acuerdo? Un himno o un poema, algo así, digamos, algo muy parecido a los himnos que nosotros cantamos, ¿no? Son himnos que hablan acerca de Dios. Su enfoque no es tanto la enseñanza, su enfoque es mucho más el tema de alabanza, el tema de adoración. Si recordamos, esos salmos que están en el libro 1 y en el libro 2 estaban más enfocados hacia la adoración.
Luego tenemos el Neginot. Ya esos ya son salmos muy independientes y es muy probable que se me haya pasado alguno. Solo aparece en el Salmo 4. Y sencillamente Neginot significa con instrumento de cuerda. Eran salmos que se cantaban o se recitaban con un instrumento de cuerda. No tiene ningún misterio. Luego tenemos el Neilot, que se encuentra en el Salmo 5. Y se cree, algunos dicen que es seguro, otros dicen que no es tan seguro, pero bueno, se cree que significa con flautas o para flautas. Entonces, mientras se recitaba el salmo, debía ir acompañado con instrumentos, ¿no? Un poco como lo que hacemos nosotros cuando cantamos, pues en este caso, en nuestro caso es con guitarra, en aquel entonces, pues en este caso era con flautas. Luego el sigayón, que significa meditación o mover de emociones. El sigayón aparece solamente en el Salmo 7 y es un salmo que está expresando un deseo. Pero este salmo resulta bien interesante porque trata a través del salmo como de hacer que la situación sea mucho más vívida. Por ejemplo, lo voy a empezar a leer. Jehová, Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Hasta ahí como que normal. Pero ya empieza en el versículo 2. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, persiga el enemigo mi alma y alcáncela, o ella entierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Si nos damos cuenta, no solamente está expresando un sentimiento, sino que está tratando de que la persona que lo está leyendo, lo está escuchando, lo viva. Y que eso lo lleve a él como a cambiar. Entonces, el enfoque o el énfasis del sigayón, aunque es solo el Salmo 7, está en eso, en que la persona, a través de lo que está leyendo, cambie su actitud. Luego tenemos el Gilit, que es con un instrumento musical de Gat, aparece en el Salmo 8, y con eso terminaría lo que es digamos, un panorama así rápido acerca de qué son los salmos, ¿no? Entonces, los títulos de los salmos, aparte de todo lo que vimos de cómo estaba estructurado, así, digamos, cuál era el fin o qué es lo que estaban hablando los salmos, los propios títulos nos hacen entender también muchas veces el uso del salmo, ¿no? Pues cuando se utilizan salmos y se habla de que haya instrumentos, de que lo acompañen música, generalmente eran salmos de alabanza. Con eso se buscaba adorar a Dios, con eso se buscaba una forma de conocer mejor a Dios.